Muy bienvenidos una vez más, como siempre. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Si no me equivoco, este es tal vez la octava lección, la predicación que hemos tenido que grabar desde los Estados Unidos para transmitir en Chile. Pero estamos agradecidos, de verdad, de que usted haya tomado su tiempo para estar con nosotros. Los que tienen nuestro himnario, les invito a buscar el himno número 100. El himno número 100, tal vez conoce el himno y no le dé pena cantar conmigo ahí donde esté en su casa. El himno número 100, Él vino a mi corazón. No sé si se da cuenta, pero mi voz está luchando con la alergia, así que por favor ayúdenme. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. El 105, vamos a estar hablando del cambio que debería suceder cuando Cristo viene a nuestro corazón. Y parece que tengo una guitarra que no normalmente tengo y me complicó un poco porque lo encontré bajo, no el tono estaba bien, lo bajé a propósito a causa de mi voz, sino la altura de la guitarra la encontré un poco baja. Así que vamos a ver si ahí nos acomodamos mejor. Oh, ahí es muy alto. Bueno, mientras que arreglo esto, el 105, comprado con sangre por Cristo. Les comento de antemano que estoy grabando el día sábado. ¡Wow! El día sábado, pero 8 días antes de que estamos publicando, simplemente porque mi horario se va a poner más complicado la semana que viene, para ustedes ya la semana pasada. Entonces decidimos aprovechar de la oportunidad que teníamos ahora para grabar y no tener que no decir molestarnos, porque no es una molestia, es un privilegio, pero no tener que preocuparme con el horario y cuándo es que podremos grabar. Gracias a Dios vamos a poder visitar a una iglesia en el sur del país, una iglesia enorme, porque es una iglesia que tiene una universidad cristiana también. Universidad, más, bueno, también colegio, pero universidad, la universidad donde graduó mi esposa. Y la iglesia es súper enorme, no sé qué tantas personas, tal vez en Facebook va a aparecer una foto, pero el punto, vamos a ir al sur, vamos a también luego pasar algún tiempo con mi cuñada que vive ahí cerca, y luego será llena la semana, así que estamos aprovechando de grabar ahora. El 105, ya que tengo arreglado la guitarra como la quiero. Comprado con sangre por Cristo,
con gozo al cielo yo voy. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo yo sé que el cielo me espera, mi vida se acabará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Te pregunto una pregunta muy importante. ¿Lo sabes o simplemente lo anhelas? ¿Lo sabes? Espero que sí. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo sé no porque nada de lo que hice yo, lo sé sino por lo que hizo Él. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, para empezar en esta, bueno, para mí es mañana, para usted tal vez también es mañana, pero para otros tal vez están viendo la repetición en vez de verlo en vivo, transmitido en vivo. Entonces tal vez puede ser la mañana, la medianoche, cuando sea. Romanos capítulo 3. Hoy vamos a estudiar el último distintivo de la idea o la doctrina calvinista. Tengo muchas cosas aquí en los bolsos de este traje, pero le comento porque una hermana ayer, para ustedes el viernes antepasado, una hermana me comentó que la comida americana me está haciendo bien, se nota. Tal vez lo decía de un cumplido, pero quería señalar que este traje fue el primero que compré cuando llegamos a Alabama, cuando tenía 14 años y todavía me queda. 14 años, eso fue hace unos 16 años por ahí. No, ahora tengo 32. Fue hace 18 años. Más de la mitad de mi vida yo tenía este traje y todavía me queda. Punto aparte. Ya. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 3 el último de los distintivos calvinistas. Antiguamente yo creía que este distintivo era el más bíblico de todos. De hecho, yo me acuerdo hace unos 5 o 6 años pasamos a visitar una iglesia para solicitar apoyo y nos dieron una encuesta y me pidieron cuál de los 5 distintivos calvinistas, con cuáles de los 5 estaba yo de acuerdo. Y yo señalé 2 por lo menos, puede ser que señalé 3, pero la depravación del ser humano. Yo entendí que eso significaba que uno no puede salvarse a sí mismo y con eso estoy de acuerdo. Ahora entiendo que para el calvinista eso significa que ni puedo creer en Dios sin que Él me elija y me dé fe para creer en Él.
Y en ese sentido es antibíblico. Pero también me acuerdo haber señalado que este también es bíblico. La perseverancia de los santos. Eso para mí suena muy parecido. De hecho suena igualito a la doctrina de la seguridad eterna. De hecho escribí un libro acerca de la doctrina de la seguridad eterna. Y voy a traer varias copias conmigo a Chile porque solo lo puedo imprimir acá en los Estados Unidos a menos de que lo imprima yo en una forma muy barata, ¿verdad? Una forma muy casera. Pero este es un punto aparte, la idea del libro. Pero estoy convencido que la Biblia enseña que una persona salva es hijo de Dios y una vez hijo de Dios, siempre es hijo de Dios. Nada podrá cambiar esa verdad. Y al parecer, este distintivo calvinista de la perseverancia de los santos suena igual. ¿Verdad? Los salvos vamos a llegar al cielo sí o sí. Para mí estamos hablando el mismo idioma, pero no. El calvinista, al decir la perseverancia de los santos, no quiere decir la seguridad eterna. Quiere decir otra cosa. Paul Washer, un predicador de hoy día, que también es calvinista, dijo, si una persona profesa fe en Cristo y luego se aleja de Dios, no quiere decir que ha perdido su salvación. Revela que realmente nunca fue convertido. Yo diría, amén, pero tendríamos que definir se aleja de Dios. Para mí, al decir se aleja de Dios, yo estoy diciendo que vive por años en el pecado sin tener una relación con Dios, sin hablar con Dios, sin escuchar de Dios y está contento alejado de Dios. Para mí, esa persona, si vive así, no quiere decir que perdió su salvación, sino quiere decir que nunca fue salvo. Como lo dice Paul Washer, revela que realmente nunca fue convertido. Pero Paul Washer, al decir uno que se aleja de Dios, está hablando, tal vez, no sé, no le pregunté, pero tal vez está hablando de uno que por un mes no viene a la iglesia. Uno que tal vez, no sé, un esposo, padre de familia que por 2 semanas vive con otra señorita, vive en pecado. Mientras que yo diría que si esa persona que por un mes no viene a la iglesia y se siente horrible, o el esposo que vive con otra señora por 2 semanas y se siente horrible, esa es evidencia de verdad. De hecho, es evidencia de que es salvo, porque Dios está obrando en él. La carne estaría contento viviendo así, pero el espíritu estaría molesto viviendo así. Me estoy adelantando, pero espero tal vez en estos 5 minutos darle la idea principal de lo que vamos a enseñar. John MacArthur, otro también predicador de hoy día, pastor bautista en California, tiene una iglesia enorme, pero también calvinista, dijo, si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Una vez más, estoy de acuerdo, suena bonito. Si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Al parecer no hay nada malo en ese dicho, pero está poniendo la responsabilidad de vivir ese tipo de vida en uno mismo. Mientras que la Biblia enseña que una vida limpia no es fruto de mis esfuerzos, sino es fruto de la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a obrar, no requiere más esfuerzo, requiere más conexión con Cristo. El fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 no son fruto de esforzarse, no son fruto de la escuela dominical, no son fruto de las predicaciones del pastor, son fruto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si yo profeso ser hijo de Dios, naturalmente debo tener evidencias en mi vida que demuestren que el Espíritu Santo mora aquí adentro. Romanos 3:20, nuestro texto. La Biblia dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Pastor, ¿por qué señalar eso? Porque es la raíz, ataca la raíz más bien de este distintivo calvinista. Antes de seguir, oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio verdadero. El Evangelio que es ofrecido a todos gratuitamente. Que cada individuo tiene la oportunidad de aceptar ese regalo de fe, por medio de la fe. Señor, si hay alguno que me está escuchando que tal vez no es hijo suyo, obra en su vida, Señor.
para que ellos puedan tener tal vez confianza para preguntar, hacer sus preguntas si hay dudas, pero más que nada para simplemente decidir confiar en ti. Para los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a vivir, seguir la doctrina verdadera y ayúdanos a obrar, a servirte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La Biblia enseña que cuando el pecador se arrepienta y cree en Jesús para su salvación, nace a la familia de Dios. En ese momento recibe la vida eterna y es sellado eternamente por el poder del Espíritu Santo. Nada puede cambiar eso. Nunca dejará de ser salvo a causa de lo que Dios hace cuando nosotros aceptamos la salvación. Cuando yo pongo mi fe en Él, eso no, puede ser tal vez un acto temporal. Puede ser que llegue el momento cuando yo dudo de Dios. Y han habido momentos en mi vida así. Pero cuando yo por primera vez deposité mi fe en Él para la salvación, Él me salvó. Eso está hecho. Tal como, ¿verdad? No se puede deshacer. Tal como cuando uno quebra el huevo, no se puede desquebrar el huevo, no se puede reponer el huevo. Está quebrado permanentemente. También uno es salvado. Cuando uno deposita su fe en Dios, Dios le salva, le sella, le nace a su familia. Un acto irreversible, un acto eterno, un acto permanente. Pero este distintivo calvinista enseña otra idea. Aunque suena bíblico, veremos que realmente no lo es. Empecemos primero con una definición de lo que el calvinista quiere decir cuando dice la perseverancia de los santos. Según el calvinista, esto significa los que Dios escogió antes de la fundación del mundo y quienes fueron dados fe para creer en Él. Y sabemos que eso ya no es bíblico, pero esa es la idea, seguimos la lógica calvinista aquí. Perseverarán, si lo digo bien, perseverarán, es decir, continuarán o seguirán fieles hasta el final de sus vidas en la fe y las buenas obras que la fe salvadora produce. La Biblia no habla de dos tipos de fe, una fe que salva y otra fe que no salva. La Biblia no habla de fe salvadora, pero el calvinismo sí. Otra vez, los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, quienes fueron dados la fe para creer, perseverarán, seguirán fieles, seguirán obedeciendo, hasta el final de sus vidas en la fe y las buenas obras que la fe salvadora produce. Según ese dicho, la fe produce las obras. Según la Biblia, el Espíritu Santo produce las obras. Gran diferencia. En otras palabras, si Dios te eligió según el calvinismo, entonces tú perseverarás hasta el final de tu vida. Seguirás creyendo y producirás obras que resultan o nacen de la fe salvadora. No puedes dejar de creer en Jesús, ni tampoco puedes hacer nada tan grave que pierdas tu salvación. Esas son frases claves que vamos a explicar mientras vamos avanzando en el estudio. Pero no puedes dejar de creer en Jesús. Es decir, para el calvinismo, si tú dudas de Dios, es porque nunca fuiste salvo. Según el calvinismo, si tú haces algo grave para perder tu salvación, eso significa que nunca fuiste salvo. No significa que perdiste tu salvación. Significa que nunca fuiste salvo porque, mira, este pecado tan grande, tan grave, ¿quién define los pecados graves y los pecados no tan graves? No lo sé. El ojo de cada uno al parecer, pero acuérdese, esto no es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que un evangelio falso enseña. Porque según esta doctrina, como Dios te eligió, antes de la fundación del mundo te eligió, o no te eligió, pero te eligió, no puedes recaer o caer en pecado. Como esto se basa en los llamados decretos eternos de Dios, deberías poder tener aseguranza de que eres salvo y deberías poder regocijar en el hecho de que eres salvo, ¿cierto? Como tu salvación se basa en una decisión que Dios tomó antes de la fundación del mundo, una decisión, según el calvinismo, una decisión que no cambia, entonces deberías estar confiado, regocijando porque sabes que eres hijo de Dios. Pero no resulta así. De hecho, John Piper, un escritor muy conocido, calvinista también, dijo: ningún cristiano puede estar seguro de que es un creyente verdadero. ¿Qué?
John Piper, y yo tengo varios de sus libros, y saco lo bueno y dejo lo malo. Lo malo, como este dicho, ningún cristiano puede estar seguro. Ningún cristiano puede estar seguro de que es creyente verdadero. Eso no es lo que la Biblia enseña. El dicho sigue. Por lo tanto, siempre tenemos que dedicarnos al Señor y negarnos a nosotros mismos para que podamos alcanzarla. Es decir, tenemos que obrar para poder llegar al cielo, para poder alcanzar la salvación. Otra vez, eso no es lo que la Biblia enseña. Puede ser lo que John Piper enseña, pero no es lo que la Biblia enseña. Yo te pregunto, ¿todavía eres un pecador? ¿Todavía pecas? Yo sí. Por eso, ellos dicen, John Piper dice, el calvinismo dice, nunca podrás estar seguro de tu salvación. Según el calvinismo, si caes en el pecado, eso quiere decir que nunca fuiste salvo. ¿Mintiste ayer? ¿Te enojaste con tu familia? Pecado. Tal vez nunca fuiste salvo. No es lo que la Biblia enseña. Es lo que evangelio falso enseña. Y no solo son los calvinistas que enseñan esta idea. Hay otras religiones que también enseñan esa idea falsa. De que si pecas es porque nunca fuiste salvo. Otros dicen, si pecas perdiste tu salvación. Son dos formas de decir la misma cosa. Tu salvación depende de ti. Tu salvación depende de tus obras y tu obediencia a Dios. Algunos lo llevan un paso más allá y dicen que no tan solo demuestra tu pecado, no tan solo demuestra que nunca fuiste salvo, también demuestra que no eres elegido por Dios, así que para ti no hay esperanza. ¿Para qué arrepentirte de tu pecado? Si viniste a la iglesia por un buen rato, pero luego recaíste, eso significa que no eres de los elegidos, así que vive tu vida nomás. Algunos llevan esa perspectiva, no todos, sin duda. Pero tú no estabas ahí cuando Dios eligió a quién sería salvo. Nadie estuvo ahí porque nunca sucedió. Pero supongamos que la idea que el calvinismo presenta sea cierto. Tú no estabas ahí. No puedes saber por seguro si Dios te eligió o no. No hay una lista que puedes revisar para ver si tu nombre está ahí. No hay página web donde puedes meter tu RUT para ver si estás en la lista de los aprobados. Entonces, ¿cómo puedes saber si eres parte de los elegidos? ¿Cómo puedes saber si vas al cielo o no? Según esta doctrina, al vivir bien. Es la única forma para saber si vas a ir al cielo o no. El problema es que ninguno siempre vive bien. Ninguno siempre obedece. Ninguno siempre hace lo correcto. Según el calvinismo, tu aseguranza de tu salvación depende de tu obediencia. Mientras que la Biblia enseña que nuestra aseguranza depende del Espíritu Santo. Anote estos versículos, búsquelos si quiere, pero anótelos para revisarlos después. Romanos 8:16. Estás ahí cerca si quiere buscarlo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios? El pastor, no. Nuestras obras, no. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo debemos saber que tenemos el Espíritu Santo y al saberlo, sabemos que somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:10, lo estudiamos hace varios meses en nuestra serie de estudios de Primera de Juan. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por un chip que implantaron con recibir la vacuna? No están implantando chip con vacuna, eso es mentira. Pero no, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio está hablando del Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. No ha creído. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos, podríamos decir sabemos. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. La evidencia
La corroboración de que somos hijos de Dios, de que vamos al cielo cuando morimos, no es nuestra obediencia, es el Espíritu Santo. En cierto sentido, el calvinismo está metiendo las obras a los requisitos para la salvación. Según enseña, si no vives correctamente, entonces no eres salvo y nunca fuiste salvo, pero si vives correctamente, eres salvo. Claro, ellos dirían que es simplemente evidencia, pero en cierto sentido están metiendo las obras a la salvación. Imagina esta posibilidad. Una persona cree en el Evangelio. No sabemos si de verdad lo creyó o no, pero profesa haber creído en el Evangelio. Asiste a la iglesia, vive como un cristiano por un rato, digamos 10 años. Pero después de un rato, digamos 10 años, empieza a vivir en el pecado. Empieza a dudar de su salvación. Un cristiano, sincero o no, que ahora está viviendo en pecado, naturalmente va a dudar de su salvación, porque sabe que no está viviendo la vida que debería vivir si es hijo de Dios. Perdió su aseguranza. Si verdaderamente fue salvo, no perdió su salvación, pero perdió su aseguranza, perdió su confianza. ¿Qué debería hacer? Bueno, debería examinar su vida y compararla con la Biblia para ver si tiene el fruto del Espíritu en su vida. Debería examinar el momento en que creyó en el Evangelio para ver si realmente lo creyó o si tal vez oró una oración sin fe, sin arrepentimiento, una oración insincera, no genuina. Pero el calvinista diría otra cosa. Diría que debería esforzarse más para vivir una vida más limpia. Si vuelve a vivir bien, si rebota, podríamos decir, entonces eso significa, bien, realmente soy salvo. Si realmente estoy en los elegidos, gracias a Dios fue un relapso momentáneo, temporal, pero soy salvo, soy hijo de Dios porque ahora estoy viviendo bien. Pero si no puede esforzarse, si intenta, pero no logra vivir bien, entonces eso es porque no soy uno de los elegidos. Y como no soy uno de los elegidos, entonces no hay esperanza para mí. Entonces, ¿para qué esforzarme más? Mejor me meto cabeza y hombros y pies al pecado, para vivir para la carne. El arrepentimiento realmente nunca juega ningún rol, ningún papel en el proceso, en su pensamiento. Están simplemente agregando las obras a la salvación. Uno debería examinar su vida para ver si hay evidencia de arrepentimiento y fe en algún momento en el pasado, para ver si hay evidencia del fruto del Espíritu, para ver si mi vida refleja lo que debería ser la vida de un cristiano, y si no, debería arrepentirme y creer el Evangelio. Pero el calvinismo no enseña eso. Enseña deberías esforzarte más. Si logras vivir bien es porque eres hijo de Dios, y si no logras vivir bien es porque no eres de los elegidos, así que olvídate. No hay arrepentimiento. John Piper, otra vez, escribió: tenemos que admitir el hecho de que nuestra salvación es contingente en la obediencia subsiguiente que nace de la fe. Una vez más, tenemos que admitir el hecho de que nuestra salvación es contingente en la obediencia subsiguiente que nace de la fe. Yo estoy de acuerdo, debería haber una obediencia que nace de la fe. Si yo realmente creo en Dios, debería haber obediencia que sigue mi fe en Él. Pero Él dice, es contingente. Nuestra salvación es contingente en la obediencia subsiguiente que nace de la fe. Contingente significa dependiendo. Él está diciendo que nuestra salvación depende de nuestra obediencia. Y eso es una falsedad. Si no obedecemos lo suficiente, según Piper, cuando Dios eligió a quien salvaría antes de la fundación del mundo, no nos eligió, porque no somos lo suficiente obedientes. Le pregunto, ¿los calvinistas tienen la confianza de que van al cielo? Y la respuesta es que muchos no tienen esa confianza, aunque están esforzándose para llegar ahí. El calvinismo, tal como el arminianismo, que es el supuesto opuesto de la idea calvinista y es un otro extremo muy peligroso. El arminianismo enseña que mi salvación depende de mi fe continua. Es decir, yo creo para salvación, pero si dejo de creer, perdí mi salvación. Y ahí
Mi salvación depende totalmente de mi fe y no depende de la gracia de Dios. Mientras que la Biblia indica, bueno, el calvinismo, la salvación depende totalmente de la gracia de Dios y no depende ni una gota de mi fe, porque no puedo creer si Dios no me da fe para creer. Pero la Biblia enseña que la salvación depende de la gracia de Dios para ofrecerme salvación y mi fe para aceptar la salvación. Entonces la Biblia requiere un equilibrio entre la fe del ser humano y la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no viene de nosotros, es un regalo de Dios, pero requiere la gracia de Dios, y la gracia de Dios ya se ha revelado a todos los hombres. La salvación es ofrecida a todos, y ahora requiere nuestra fe para aceptar la salvación. No estaba en mis notas, pero para aclarar la diferencia entre un extremo, el calvinismo, y otro extremo, el arminianismo. Pero los dos, el calvinismo y el arminianismo, los dos enseñan la misma idea. Sin obras no vas a llegar al cielo. Y la Biblia no enseña tal cosa. La verdad de la palabra de Dios es simplemente que las obras no salvan. Las obras valen. Son importantes para tener comunión con Dios y para recibir premios de Dios, pero las obras no salvan. Volviendo a nuestro texto, Romanos 3. Leímos el versículo 20, lo voy a volver a leer y voy a seguir leyendo hasta el 28. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación, sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar o demostrar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La ley de Moisés demuestra que tú eres un pecador, que yo soy un pecador. No puedes salvar. Demuestra que no puedes ir al cielo al intentar aguardarla. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder guardarla. Y aun si pudieras, el guardarla no borraría tus ofensas, tus pecados pasados. Todos somos pecadores. Hay solo un camino al cielo, y es por medio de la justicia de Dios que es acreditada a los que confiamos en Cristo. ¿Qué dice el versículo 22? La justicia de Dios, porque yo no tengo mi propia justicia, pero la puedo recibir porque es por la fe de Jesucristo, por todos, y para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Cómo soy justificado? ¿Cómo soy salvo? Por creer. Somos justificados gratuitamente por su gracia, dice el versículo 24. No podemos merecer la justificación. Es un regalo. Jesús murió por nuestros pecados y no importa cuán bueno o malo eres. Dios mira desde el cielo y dice, son todos pecadores. No eres mejor ni peor que tu vecino. Dios dijo, tienes un problema de pecado, pero yo perdonaré todo tu pecado, pasado, presente y futuro, con la sangre de Jesús. Solo tienes que creer. El versículo 25 dice que es por medio de la fe en su sangre. Nos demuestra que tienes que creer en la sangre. Jesús, al derramar su sangre, pagó la deuda de tus pecados, pero tienes que creer en su obra para ser salvo. En ese momento, cuando crees en Jesús, Dios perdona todos tus pecados y te da su justicia. Versículo 27 nos hace una pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? No puedes jactarte porque no hiciste nada. La fe excluye la jactancia. Versículo 28 nos da la conclusión del pasaje entero. Nadie es justificado por las obras de la ley. Aun si esas obras vienen después de haber creído en Jesús, no sirven para nuestra justificación. Dios nunca dijo,
Crees en Jesús, así que te doy la salvación. Ahora, si haces estas cosas buenas, te mantendré salvo. No, cuando nos da la salvación, nos da la vida eterna y eso no lo quita nunca, porque es un regalo. ¿Qué tenías que hacer para ser salvo? Para llegar a ser salvo, podríamos decir. Nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mantenerte salvo? Nada. Nada, porque Él lo hace todo. Romanos 4 al 5, la Biblia dice, si quiere adelantar el siguiente capítulo, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si uno trabaja para recibir algo, lo que recibe no es un regalo, es un salario, sino como deuda, está pagando una deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si obras para ir al cielo, no eres salvo por la gracia. Estarías diciendo, Dios me debe la salvación. Yo he sido bueno, yo le obedezco, guardo los mandamientos, me bauticé, etc. Por lo tanto, Dios me debe un hogar en el cielo. Hay quienes creen incluso que tendrán una morada más grande en el cielo porque han dado más dinero a la iglesia. Eso es ridículo. Dios no nos debe nada, cero. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Si hemos podido ofrendar es porque Dios nos bendijo con esas finanzas. ¿Y qué soy yo si simplemente le devuelvo al dueño lo que el dueño me prestó? Eso no es un gran favor. Yo doy gracias a Dios que la salvación es un regalo. Porque si no lo fuera, yo no tendría esperanza del cielo. Nunca podría llegar al cielo por ser bueno, y tú tampoco. Muchas personas entienden esta realidad y dejaron de esforzarse para ser buenos hace mucho tiempo. No tengo que esforzarme para ser bien. Tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. ¿Has escuchado a alguien decir, bueno, yo voy al cielo de todos modos, así que más vale debería disfrutar del viaje? Para algunos es un chiste, ¿verdad? Uno podría tener dos entendimientos de ese dicho. Voy al cielo, así que debería disfrutar del viaje, sabiendo que nunca voy a disfrutar del viaje tanto como si sigo el camino de Dios, si sigo obedeciendo a Él. Entonces uno podría decir, voy al cielo, así que debería disfrutar del viaje, indicando que debería ser obediente a Dios, porque así realmente podré disfrutar del viaje. Pero muchos cuando lo dicen, bueno, voy al cielo de todos modos, así que disfruto del viaje, y están hablando, así que voy a vivir en las delicias de la carne, los placeres temporales del pecado. Para algunos es un chiste, pero muchos lo dicen de verdad. Gracias a Dios podemos decirles no. No tendrías esperanza de ir al cielo, pero Dios te amó tanto que envió a Jesús a morir por ti. Ahora, puedes ir al cielo si tan solo crees en Jesús. No es por creer en tus buenas obras, no es al reformar tu vida, no es al abandonar tus pecados, pero al creer en Jesús puedes saber que el cielo es tu destino. Tal vez anoté mal. Algunos tal vez dicen, bueno, voy al infierno de todos modos, así que disfruto del viaje. Indicando igual, voy a vivir en mis pecados, pero hay esperanza. Nadie puede decir, voy al infierno, pase lo que pase. Todos tienen la esperanza, simplemente tenemos que aceptar la salvación por fe en Jesús. La verdad bíblica, la aseguranza de nuestra salvación. 1 de Pedro 1, versículos 4 y 5. Anótalos bien, tal vez memorícelos. Por lo menos el versículo 5. Pero la verdad de la Biblia es que la fe es todo lo necesario para obtener y mantener la salvación. 1 de Pedro 1:4, la Biblia dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. El cielo es reservado para nosotros. Y nadie va a llamar y cancelar la reserva, ¿verdad? Está reservada. ¿Por qué? Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados, salvos por el poder de Dios, no por mi obediencia, no por mi asistencia a la iglesia. Y todo esto empezó cuando yo decidí creer en Él. La verdad de la Biblia es que tienes tu morada reservada en el cielo si has creído en Jesús. Es incorruptible, no se va a echar a perder, durará para siempre.
¿Cómo nos guarda? No son nuestras obras ni obediencias, somos guardados por el poder de Dios. Dios no tan solo nos salva, sino también nos guarda. Amén. Somos salvos mediante la fe. Observa que no dice mediante la fe continua. No dice que pierdes tu salvación si dejas de creer, si dudas de Dios. Mediante la fe una vez depositada en Él. Luego dice que está lista para ser manifestada o revelada a nosotros. En otras palabras, hay más salvación que aún no hemos visto. Estamos totalmente salvos ahora, pero aún no tenemos nuestro cuerpo glorificado, aún no hemos disfrutado de todo lo que la salvación ofrece, el hogar en el cielo. Cuando estemos en el cielo, no habrá enfermedad, no habrá dolor, tristeza, muerte, cansancio, etc. En ese día, nuestra salvación será completamente revelada. Pero ahora mismo estamos salvos. 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no quiere que peques. Estas cosas os escribo para que no pequéis, por favor, no pecan. Pero cuando pecas, sepa que Dios no te echa fuera. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Sigues siendo parte de la familia de Dios, y por eso abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan, capítulo 10, San Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, Jesús dice, y yo les doy vida eterna, si es eterna no se acaba. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La verdad de la Biblia es que cuando somos salvos, Jesús nos toma por la mano. Y luego envolviendo a la mano de Jesús está la mano de Dios el Padre. Y luego Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Para poder perder la salvación, Jesús tendría que fallar, Dios el Padre tendría que fallar y Dios el Espíritu Santo tendrían que fallar. Pero no fallan. La verdad es que una vez depositada su fe en Jesús, su salvación ya es 100% segura. A veces tomo la mano de mis hijos a medias, ¿verdad? Porque estamos caminando, yo quiero ganar mis pasos con mi Fitbit aquí, que me cuenta los pasos, y un niño me toma por la mano izquierda. No, por favor, tómeme por la mano derecha, porque tengo que mover la mano izquierda, para poder contar los pasos. Pero a veces me toman por la mano izquierda, y al ser honesto, yo tomo su mano a medias, esperando, por favor, suélteme la mano para que me cuenten todos los pasos. No me importa si me sueltan la mano. Yo realmente no les estoy tomando a ellos por la mano. Simplemente estoy permitiendo que ellos me tomen a mí por la mano. Pero cuando estamos en el centro de concepción, olvídate, no importan los pasos. Yo voy a agarrar esas manos con toda mi fuerza y no voy a soltar. ¿Por qué? Porque entiendo el peligro. En ese caso no importa si ellos están aferrándose o agarrando a mi mano. Lo que importa es que yo estoy agarrando a su mano y yo no les voy a soltar. Lo mismo con la salvación. Cuando yo deposito mi fe en Él, tal vez yo le tomé por la mano por un momento, pero ahora no importa si yo suelto o no. Él me tiene por la mano. Dios el Padre me tiene por la mano. El Espíritu Santo me sella. Soy eternamente salvo. La confusión del calvinismo se basa en algunos versículos. 2 versículos, de hecho, claves para esta doctrina falsa. 1 de Juan 2:3. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, la Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ve, ahí está. Si no guardas los mandamientos de Dios es porque no conoces a Dios, no eres uno de los elegidos. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? 2 de Corintios 13:5. Ve, tienes que examinar tu vida. Si no estás viviendo obediente a Dios es porque eres reprobado, no estás en la lista de los elegidos, no vas a avanzar al siguiente grado, el cielo, porque
estás reprobado. Ve, ahí está la palabra, claramente lo dice. El calvinismo mira estos dos versículos y concluye, uno solo puede saber que va al cielo si vive una vida cambiada. Uno solo puede saber que va al cielo si vive una vida cambiada. El único problema con ese dicho es la palabra solo. Borra esa palabra. Uno puede saber que va al cielo si vive una vida cambiada. Estoy de acuerdo. Al examinar el cambio que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué cantamos? El himno número 100. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. El cambio, ¿verdad? El cambio, puedo observarlo en mi vida y puedo saber, voy al cielo, soy hijo de Dios porque Dios me ha cambiado. Estoy de acuerdo, pero no es la única forma de saber que voy al cielo. A la vez, uno puede vivir una vida cambiada y no ser salvo, no ir al cielo. Puede ser una vida autocambiada, podríamos decir. Y uno puede ser salvo y no ver el cambio que esperaba ver. Tal vez no se alimentaba de la palabra, tal vez no tenía una iglesia donde asistir, tal vez por algún motivo no pudo observar un cambio enorme como anticipaba ver. Pero también podemos saber que somos salvos por medio del Espíritu Santo como vimos antes. Y también podemos saber que somos salvos al ver la corrección de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12:7, la Biblia dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Si tú vives en el pecado y Dios te castiga, ¡amén! Soy salvo, voy al cielo, voy a arrepentirme ahora mismo porque no quiero más castigo, pero gracias a Dios sé que soy su hijo. Lo digo de medio chiste, no lo digo en serio. Pero si uno duda de su salvación, podría lanzarse hombro, cabeza y pies al pecado y ver lo que resulta. Si encuentra que está contento en el pecado, entonces podrá saber no es hijo de Dios. Mientras que si Dios le castiga, le corrige, puede saber que es hijo de Dios. Lo digo de chiste, no en serio, porque el castigo de Dios puede ser muy severo. Por favor, si estás inseguro de tu salvación, no te lances cabeza, hombros y pies al pecado. Esa no es la solución. Pero cuando caemos en pecado, y vamos a caer en pecado, todos vamos a pecar, y podemos ver la corrección de Dios, espero que no tan severa, porque no nos lanzamos cabeza, hombros y pies al pecado, podemos saber, soy hijo de Dios. Tal vez no he sido fiel, pero vi la corrección de Dios en mi vida y sé que soy hijo de Dios. Acuérdate, uno de los autores que citamos anteriormente dijo, no, el cristiano nunca puede saber. John Piper, aquí está, ningún cristiano puede estar seguro de que es un creyente verdadero. Mentira. Puedo saber que soy creyente verdadero al ver la corrección de Dios. Puedo saber que soy creyente verdadero al ver la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y puedo saber que soy hijo de Dios al comparar mi vida con lo que la Biblia dice. Primero de Juan 5:13, la Biblia dice, estas cosas os he escrito a los que creéis, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Compara tu vida con lo que la Biblia enseña. Compara tu vida con lo que la Biblia describe que debería ser la vida de un cristiano. Si son muy comparables, eres hijo de Dios, vas al cielo, pase lo que pase. Y si no son comparables, no importa qué tan fiel eres a la iglesia, no importa qué tan obediente eres a la ley de Dios, no estás yendo al cielo. Lo bueno es que si todavía tienes vida, la puerta, la oferta de la salvación, todavía es hecha para ti. Habrá momentos en tu vida cuando no podrás decir, Dios, mira todo lo bueno que estoy haciendo. Dios, míreme a mí, soy el hijo ejemplar. Habrá momentos en tu vida cuando no puedes decir eso. Pero aún así, entendiendo la verdad bíblica, podrás decir, Dios me hizo su hijo. Dios me salvó, me prometió un hogar en el cielo. Pese a que no soy el hijo ejemplar, doy gracias a la gracia de Dios. De conclusión, el calvinismo dice, si uno vive en pecado, es porque no es hijo de Dios. La Biblia dice, si uno vive en pecado y está contento en ese pecado, no es hijo de Dios.
tenemos que agregar una condición importante. El calvinismo dice, los verdaderamente salvos son salvos porque Dios los eligió. Por lo tanto, si viven en pecado, no son hijos de Dios porque Dios no los eligió. La Biblia dice, los verdaderamente salvos son salvos porque confiaron en Jesús. Y Dios, al que ama, castiga. Por lo tanto, si viven en pecado y están contentos en ese pecado, no son hijos de Dios. La pregunta clave de todo esto, ¿en quién confías para tu salvación? En una decisión... ¿En quién confías para tu salvación? ¿En una decisión que Dios tomó por ti o en las promesas de Dios que tú decidiste aceptar cuando confiaste en Jesús para tu salvación? ¿En qué estás confiando? Si estás confiando en una decisión que Dios tomó por ti, entonces tienes que producir obras en tus vidas para aprobar la decisión que Dios tomó por ti. Pero si estás confiando en las promesas de Dios, que todo aquel que cree será salvo, entonces simplemente tienes que saber que creíste y puedes saber que eres salvo. Si no eres salvo, otra vez le ruego, queremos ayudarle. Quiero tomar la oportunidad por teléfono, por WhatsApp. No esperes a que vuelva a Chile. Escríbeme, llámeme para poder contarle cómo podemos saber que somos hijos de Dios. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad del Evangelio verdadero. Señor, yo espero que esa verdad haya sido clara en nuestras vidas, pero le ruego, no por una doctrina, no por una idea, sino por la salvación de las almas. Si hay unos que no es su hijo, Señor, obra en su vida para que puedan creer solo en Jesús y solo en lo que Él hizo para nuestra salvación. Guíanos, protege nuestra salud, provee para nuestras necesidades y ayúdanos a servirte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El himno número 77 para concluir, por favor. 77. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, tierno diciendo ven. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. La semana que viene, si Dios permite, tal vez concluiremos nuestra serie de este Evangelio verdadero.
No sé si vamos a tener una más, pero solo tengo una más preparada, una conclusión aquí. Pero mientras que lo hemos estudiado, se me han venido muchos versículos más que quería compartir, así que no sé si tal vez será una conclusión medio larga o si simplemente haremos 2 enseñanzas para preparar una enseñanza más. Ahí veremos cómo resulta. El viernes que viene, lo más probable es que no podremos tener el estudio. Daré aviso, pero el viernes que viene, si no me equivoco, y puede ser que me equivoco, eso sucede todo el rato, pero creo que vamos a estar de vacaciones con mis suegros y mi cuñada, mi cuñado y sus familias, y donde vamos a quedarnos unas cabañas básicamente que vamos a arrendar. Puede ser que no haya espacio para yo apartarme y tener el estudio sin molestar a los niños y los que tengan que dormirse. Así que lo más probable, pienso yo, es que no podremos tener el estudio, pero ahí veremos. Y si no este viernes, creo que al otro viernes sí o sí, espero que sí o sí. Pero ahí estaremos en contacto para poder coordinar todo eso. Oren por nuestra salud, las alergias me han tocado, como se dio cuenta, pero estamos agradecidos de poder estar aquí. Nos faltan muchas iglesias para visitar y unos 5 meses aproximados hasta que podremos volver a Chile, a menos de que Dios cambie las cosas. Él siempre ordena las cosas como Él quiere, pero estemos orando los unos por los otros. Si yo puedo ayudarles, por favor llámeme, pero también no se siente mal en llamar a los otros hermanos, que juntos podemos ayudarnos los unos a los otros. Creo que eso es todo lo que tengo en cuanto a anuncios. Gracias por su tiempo. Que Dios les cuide. Cualquier cosa me avisan. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.